La mañana del 28 de mayo de 2026 quedará registrada en los anales de la historia judicial española como el día en que la impunidad familiar de la Moncloa se sentó finalmente en el banquillo de los acusados, frente al Tribunal de la Audiencia Provincial de Badajoz. Rodeado de una inmensa expectación mediática y en medio de un silencio sepulcral, David Sánchez Pérez Castejón tuvo que bajar la mirada y enfrentarse al rigor de la ley penal. Por primera vez en la era democrática de nuestra nación, el hermano directo de un presidente del gobierno en activo se veía obligado a comparecer penalmente por haberse servido presuntamente de su apellido para obtener prebendas económicas intolerables. Aquella histórica sesión judicial no hacía más que culminar una prolongada y vergonzosa trayectoria de nepotismo institucionalizado y evasión fiscal descarada que hoy destapamos al detalle. Para desentrañar el origen de esta red de favores familiares, debemos remontarnos a junio del año 2017, justo en el preciso instante en que Pedro Sánchez recuperaba de forma triunfal el control de su organización política. Apenas unos días después de aquel vuelco de poder orgánico, la Diputación Provincial de Badajoz, controlada férreamente por la Federación Socialista Extremeña de Miguel Ángel Gallardo, procedió a crear de manera exprés una plaza de alta dirección pública. Bajo la pomposa denominación de Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música de Badajoz, se diseñó una plaza laboral cuyos requisitos técnicos y profesionales se ajustaron de manera sospechosamente milimétrica a la trayectoria del hermano del líder. Aquel traje legal a medida, costeado íntegramente por los asfixiados contribuyentes de una de las regiones más deprimidas de España, supuso el inicio de una prebenda blindada de larga duración. A lo largo de los siguientes 8 años, David Sánchez percibió con absoluta regularidad mensual su salario de alta dirección, acumulando un coste total para el erario público extremeño de 340.572 euros brutos. Sin embargo, la labor desempeñada por el músico, conocido en los ambientes artísticos bajo el seudónimo de David Azagra, brillaba por su más absoluta inmaterialidad en las dependencias oficiales de la provincia. Las programaciones musicales eran escasas, la coordinación de los conservatorios extremeños resultaba inexistente y las sospechas de un absentismo laboral continuado y protegido por las cúpulas socialistas extremeñas comenzaron a alarmar a los propios funcionarios de carrera. Mientras los profesionales independientes de la música debían superar rigurosas oposiciones de mérito, el hermano presidencial disponía de un sueldo de privilegio sin apenas control presencial real. Pero la verdadera bofetada moral para los millones de contribuyentes españoles, sometidos por el gobierno a una asfixiante y confiscatoria presión fiscal impositiva, llegó al descubrirse las singulares maniobras de deslocalización fiscal del investigado. David Sánchez había fijado de manera oficial su residencia habitual en el municipio portugués de Elvas, situado a escasos kilómetros de la frontera de Extremadura. Esta estudiada maniobra de ingeniería fiscal portuguesa le permitía eludir de forma sistemática el pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas en España, eludiendo así su contribución al sostenimiento de los servicios públicos españoles. La asombrosa contradicción de cobrar un sueldo sufragado por los impuestos de los ciudadanos extremeños mientras se evadía a la agencia tributaria en el país vecino dinamitó por completo el relato ético de la Moncloa. La opulencia con la que el hermano menor del presidente lograba incrementar su patrimonio personal generó un profundo desconcierto y sospechas directas de enriquecimiento ilícito entre los investigadores de la Guardia Civil. Con un sueldo público de funcionario de la Diputación extremeña, David Sánchez logró atesorar en un tiempo récord un patrimonio neto declarado superior al 1.000.000 de euros, compuesto por múltiples propiedades inmobiliarias y participaciones financieras. Resultaba matemáticamente inexplicable cómo un director musical de trayectoria discreta podía amasar semejante fortuna líquida mientras su principal actividad conocida consistía en no acudir a su puesto de trabajo en Badajoz. La acumulación de depósitos bancarios, inmuebles y vehículos de lujo obligó a la justicia a intervenir de manera contundente ante los evidentes indicios de un presunto delito de blanqueo de capitales y malversación de fondos del erario. Pero la impunidad dorada de la que disfrutaba el hermano de Pedro Sánchez en su refugio portugués estaba a punto de verse sacudida por una filtración documental inesperada que revelaría un plan sistemático para desviar fondos de la Diputación de Badajoz. Este revelador informe contable no tardaría en llegar a las manos de un implacable colectivo judicial de la capital española, desatando una agresiva y veloz contraofensiva de la Guardia Civil destinada a intervenir los discos duros de las oficinas del Partido Socialista Extremeño para que la verdad saliera a la luz sin cortapisas. El prolongado silencio y la pasividad institucionalizada que rodeaban el contrato blindado del hermano presidencial saltaron por los aires en abril de 2024,
cuando el colectivo Manos Limpias presentó una querella criminal en los juzgados extremeños. La denuncia penal, admitida de inmediato a trámite por la jueza Beatriz Viedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, acusaba formalmente a David Sánchez de prevaricación, tráfico de influencias y delitos contra la hacienda pública. A este procedimiento judicial se sumaron de manera activa partidos como Vox y diversas asociaciones cívicas, de derechas en calidad de acusación popular, decididas a romper el muro de encubrimiento levantado por el aparato de propaganda gubernamental. La Moncloa descubría con pánico absoluto que se abría un segundo e impredecible frente penal que escapaba por completo a su influencia orgánica. La gravedad de las sospechas de absentismo y el presunto uso de sociedades instrumentales para canalizarlos fondos provinciales obligaron a la magistrada Beatriz Viedma a decretar medidas de investigación sumamente drásticas en julio de 2024. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil irrumpieron de manera espectacular en el Palacio Provincial de la Diputación de Badajoz con orden de registro judicial. Durante la prolongada intervención policial, los agentes de la UCO incautaron miles de correos electrónicos corporativos, discos duros e históricos de presencia destinados a verificar si el hermano del presidente del gobierno acudía presencialmente a trabajar. Las pruebas tecnológicas recabadas en los servidores extremeños confirmaron de inmediato las peores sospechas policiales, evidenciando una absoluta falta de justificación laboral y una connivencia delictiva de toda la cúpula provincial. Con el demoledor informe técnico de la Guardia Civil sobre la mesa, la jueza Beatriz Viedma dictó un contundente auto en noviembre de 2024 imputando formalmente a David Sánchez por un presunto delito de malversación de caudales públicos. La magistrada extremeña no se limitó a señalar al familiar del presidente, sino que ensanchó de forma fulminante el círculo de imputados para alcanzar a Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación extremeña, y a otros altos cargos socialistas implicados en el diseño del contrato. La citación formal en calidad de investigados obligó a toda la estructura de poder de Badajoz a comparecer ante el tribunal a principios del año 2025. La coartada de la conspiración de la oposición conservadora se desmoronaba irremediablemente ante el rigor de las pruebas informáticas y el desvío de los fondos públicos extremeños. Sometido a una asfixiante exposición mediática y ante la inminencia de un análisis judicial detallado de sus correos electrónicos personales, David Sánchez presentó de manera precipitada su renuncia voluntaria al puesto de jefe de artes escénicas en febrero de 2025. Aunque los portavoces del partido del gobierno intentaron presentar esta dimisión como un acto de asunción de responsabilidad ordinaria para reclamar el archivo de la causa, la estrategia de desactivación judicial fracasó por completo ante los tribunales. La jueza Beatriz Viedma y las acusaciones populares insistieron en que el abandono del puesto no borraba en absoluto el perjuicio de más de 340.000 euros causado a la hacienda pública de Extremadura. La instrucción penal continuó su curso implacable, recabando informes adicionales de la agencia tributaria sobre las ventajas fiscales obtenidas en el municipio portugués de Elvas. En mayo de 2025, tras rechazar el último recurso formulado por los abogados defensores de la familia presidencial, la instructora extremeña dictó el histórico auto de apertura de juicio oral contra David Sánchez y los otros 10 implicados. La resolución judicial incluía una durísima censura técnica a la gestión de la Diputación de Badajoz, señalando que la plaza había sido un mero artificio para regalar un sueldo público al hermano de Pedro Sánchez. Esta decisión procesal fue ratificada de manera unánime por la sección tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz en septiembre de 2025, confirmando que David Sánchez se sentaría de forma ineludible en el banquillo de los acusados. Todas las maniobras de bloqueo de la Fiscalía General del Estado resultaban completamente estériles frente a la determinación de la Judicatura extremeña. Las 6 sesiones de vista oral celebradas finalmente entre finales de mayo y principios de junio de este año 2026 han expuesto ante toda España la inmensa hipocresía fiscal y el nepotismo del clan presidencial. Por primera vez en nuestra historia contemporánea, el hermano de un presidente del gobierno en activo se ha enfrentado a peticiones de largas penas de prisión e inhabilitación por servirse del poder ejecutivo para enriquecerse evadiendo impuestos. El destino penal de David Sánchez se encuentra ahora en manos de un tribunal extremeño cuyo veredicto definitivo amenaza con provocar la caída fulminante del sanchismo y el colapso absoluto del gobierno central. Nadie sospechaba que el inminente veredicto contra el hermano menor del presidente forzaría a la cúpula de la Moncloa a activar un plan desesperado de espionaje contra los jueces de Badajoz para boicotear la sentencia.
La consolidación de las redes de nepotismo regional en España ha encontrado su máxima expresión en la utilización patrimonialista de las diputaciones provinciales, esos colosales entes intermedios que la perspectiva liberal de derechas siempre ha señalado como focos de despilfarro y clientelismo. En junio de 2017, mientras el debate nacional se centraba en la inestabilidad política, la Diputación Provincial de Badajoz aprobó de manera apresurada la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de música en su área de cultura. Bajo la presidencia de Miguel Ángel Gallardo, destacado líder del socialismo extremeño, la institución pública diseñó un puesto directivo ad hoc que carecía de cualquier justificación o necesidad funcional previa dentro de la estructura administrativa. Este movimiento inicial evidenció cómo los recursos estatales, sufragados con el esfuerzo impositivo de los contribuyentes de Extremadura, fueron presuntamente desviados para tejer una red de seguridad laboral y financiera alrededor del entorno más íntimo de Pedro Sánchez. Los requisitos exigidos para acceder a esta recién creada plaza de alta dirección resultaron ser un monumento al favoritismo, con bases redactadas de manera sospechosamente ajustada a la trayectoria del músico David Sánchez Pérez Castejón. En lugar de abrir un concurso público riguroso que respetara los principios de igualdad, mérito y capacidad exigidos habitualmente a miles de opositores españoles, el tribunal selectivo pareció guiarse por las preferencias personales exclusivas del hermano del entonces líder socialista, David Sánchez, quien operaba en los círculos de la música clásica bajo el seudónimo artístico de David Azagra. Se hizo con el puesto blindado de manera fulminante. Esta maniobra de colocación familiar supuso un evidente desprecio por la excelencia profesional y por los miles de titulados superiores que asisten impotentes al reparto de prebendas entre la oligarquía afín al Gobierno Central de España. El coste económico de este nombramiento a medida supuso una pesada y dolorosa carga para las arcas de la Diputación de Badajoz, que vio cómo se evaporaban miles de euros públicos en un salario directivo de primer nivel. Durante su permanencia ininterrumpida en el cargo entre el año 2017 y su forzada renuncia en febrero de 2025, David Sánchez percibió de manera acumulada la asombrosa cuantía de 340.572 euros brutos. Este desvío de capital resulta especialmente hiriente en una provincia asfixiada por el paro y la falta de oportunidades industriales reales para la juventud. Mientras los pequeños empresarios y autónomos extremeños debían hacer malabarismos contables para sobrevivir, bajo el yugo regulatorio de la izquierda, el hermano del presidente disfrutaba de un retiro dorado costeado íntegramente por los asfixiados contribuyentes locales. Lo más escandaloso de esta generosa retribución pública era la inmaterialidad de las funciones desempeñadas por el flamante coordinador musical, cuyo absentismo laboral se convirtió pronto en un secreto a voces en los pasillos oficiales de Badajoz. No existía registro de su presencia física. No constaba su participación activa en la dirección de los conservatorios extremeños y los correos electrónicos corporativos mostraban una preocupante parálisis operativa. El hermano presidencial disponía de un sueldo de alta dirección que le permitía ausentarse de manera sistemática de su puesto de trabajo, protegido por el silencio cómplice de los altos cargos de la Diputación Provincial. Esta flagrante dejación de funciones representaba una quiebra absoluta de los controles de la función pública, evidenciando un trato de favor sistémico incompatible con la transparencia administrativa. Para completar el retrato de la hipocresía fiscal de la trama, David Sánchez decidió trasladar su residencia oficial a la pintoresca y cercana localidad portuguesa de Elvas, desde el año 2017. Esta deslocalización residencial tenía un objetivo estrictamente financiero: eludir el pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas en España y beneficiarse de las ventajas fiscales que ofrece el país vecino. El hermano menor de Pedro Sánchez, cuyo salario íntegro procedía del esfuerzo fiscal de los ciudadanos españoles, prefirió tributar en Portugal para proteger su millonario patrimonio personal. Esta asombrosa doble moral de predicar la obligatoriedad moral del pago impositivo nacional mientras se residía de manera ficticia en el extranjero dinamitó la credibilidad del relato gubernamental sobre la justicia social distributiva. La connivencia institucional con esta anómala situación alcanzó cotas de extrema gravedad al confirmarse que las máximas autoridades de la Diputación de Badajoz tenían pleno y documentado conocimiento de su residencia en Portugal, a pesar de que los estatutos laborales exigían la presencia obligatoria y la vinculación presencial con el puesto extremeño. Los gestores socialistas de la Diputación prefirieron mirar hacia otro lado y no ejercer control de presencia. El hermano del presidente operaba bajo un manto de impunidad absoluto que le permitía acumular depósitos
bancarios y propiedades de lujo mientras seguía figurando en las nóminas públicas provinciales. Pero el verdadero escándalo estallaría cuando los inspectores de la agencia tributaria comenzaron a cruzar de forma sigilosa las transferencias bancarias de David Sánchez, descubriendo un incremento patrimonial inexplicable que forzaría la intervención de las unidades de élite policiales. El estallido judicial de este prolongado sistema de privilegios familiares se produjo finalmente en abril de 2024, cuando la organización Manos Limpias presentó una querella criminal en los juzgados extremeños. La jueza Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, admitió de inmediato la denuncia a trámite al apreciar sólidos indicios de criminalidad en la gestión de la plaza directiva. A este procedimiento penal se sumaron con fuerza Vox, la Asociación Hazte Oír y abogados cristianos en calidad de acusaciones populares, decididos a quebrar el muro de protección estatal que rodeaba al investigado. La Moncloa contemplaba con pánico cómo se abría una brecha penal incontrolable en Extremadura que amenazaba con desvelar los detalles más oscuros de la fortuna del hermano presidencial. La investigación dio un giro espectacular y decisivo en julio de 2024, cuando la jueza Beatriz Biedma ordenó el registro policial de la sede central de la Diputación Provincial de Badajoz. Agentes de la prestigiosa Unidad Central Operativa de la Guardia Civil irrumpieron de manera inesperada en las dependencias del área de cultura con una orden judicial de incautación de material tecnológico. Durante un minucioso operativo policial que se prolongó durante varias horas, la UCO intervino abundante documentación física, correos corporativos y los servidores centrales de la institución. El espectacular registro de la Guardia Civil destapó el nerviosismo absoluto de la directiva socialista provincial, que vio cómo los agentes de la ley accedían de forma directa a las pruebas que acreditaban la inasistencia laboral de David Sánchez. El minucioso análisis digital forense realizado por los especialistas de la UCO sobre los correos electrónicos incautados confirmó que no existía apenas rastro de actividad profesional real del hermano del presidente. Los informes policiales acreditaron de manera rigurosa la inactividad sistemática del coordinador de actividades musicales, cuyas comunicaciones se limitaban a trámites irrelevantes y gestiones puramente protocolarias. Los investigadores documentaron que David Sánchez pasaba la mayor parte de su tiempo en su residencia de Elvas, sin cumplir con las obligaciones laborales que justificaban su generosa retribución mensual de fondos públicos. Las pruebas tecnológicas desmontaron de golpe la defensa oficial de la Diputación, que insignaba en la plena dedicación de su contratado estrella. Con las demoledoras conclusiones del informe técnico de la Guardia Civil sobre la mesa, la magistrada Beatriz Biedma dictó un histórico auto judicial en noviembre de 2024. La instructora imputó formalmente a David Sánchez Pérez Castejón por un presunto delito de malversación de caudales públicos, señalando la solidez de los indicios acumulados. La jueza extremeña amplió de forma significativa el círculo de investigados para incluir a Miguel Ángel Gallardo y a otros 7 altos funcionarios que habían participado en el diseño y autorización del contrato a medida. La citación obligatoria de toda la cúpula provincial para principios de 2025 evidenció que la justicia extremeña estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias de la causa penal. Acorralado por el avance implacable de las diligencias del Juzgado de Instrucción número 3 y la continua exposición pública de sus ventajas fiscales, David Sánchez se vio obligado a dimitir en febrero de 2025. El hermano del presidente presentó su renuncia voluntaria al puesto de jefe de artes escénicas en un desesperado intento por contener el escándalo y desactivar la investigación penal. Aunque las acusaciones populares celebraron esta precipitada salida como su primer gran éxito procesal, la dimisión no alteró en absoluto el curso de la causa dirigida por la jueza Beatriz Biedma. La magistrada y la fiscalía continuaron recabando pruebas contables sobre el presunto perjuicio patrimonial de más de 340.000 euros causado al erario público extremeño. La definitiva ratificación judicial llegó en septiembre de 2025, cuando la sección tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz desestimó todos los recursos de la defensa y confirmó la apertura de juicio oral contra los 11 acusados. El juicio penal contra el hermano de Pedro Sánchez y Miguel Ángel Gallardo se celebró finalmente en 6 históricas sesiones repartidas entre finales de mayo y principios de junio de este año 2026. Este acontecimiento procesal inédito ha situado al entorno del presidente frente a peticiones de largas penas de prisión e inhabilitación por tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Nadie imaginaba que el inicio de las sesiones de vista oral destaparía el testimonio clave de un alto funcionario de la Diputación que implicaba de manera directa a la cúpula de Ferraz en la orden de proteger y
Financiar al hermano del presidente con fondos públicos extremeños. La consolidación de David Sánchez en su puesto de alta dirección dentro de la Diputación de Badajoz transcurrió, durante años en una atmósfera de aparente normalidad administrativa, oculta bajo la densa burocracia de los entes públicos provinciales. Mientras el músico desempeñaba sus funciones como coordinador de actividades de los conservatorios, las sospechas de un absentismo laboral continuado comenzaron a circular de forma sigilosa entre los pasillos de la institución extremeña. Los funcionarios de carrera observaban con asombro la falta de registros presenciales obligatorios que justificaran su abultada remuneración mensual costeada con el dinero público. Esta prolongada impunidad, amparada por el silencio de la cúpula socialista extremeña, empezó a tejer una red de indignación sorda que pronto desbordaría los límites provinciales. El descontento social se incrementó de manera notable cuando trascendieron los detalles sobre las elevadas cuantías económicas que el erario público extremeño desembolsaba de forma sistemática para sostener la plaza del hermano del presidente. A lo largo de los casi 9 años de duración de su contrato laboral, David Sánchez llegó a percibir la astronómica suma acumulada de 340.572 euros brutos de los fondos públicos provinciales. Semejante volumen de dinero, distribuido mes a mes sin apenas rastro de actividad musical tangible o eventos culturales de relevancia, coordinados por su oficina, representaba un insulto directo a las familias extremeñas asfixiadas por la crisis económica. Las sospechas de que se trataba de un mero sueldo fantasma otorgado a cambio de su filiación familiar adquirieron una fuerza inusitada en los círculos políticos regionales. La revelación de que el hermano del presidente del gobierno había trasladado de manera oficial su residencia habitual a la localidad portuguesa de Elvas desde el año de su contratación supuso el punto de inflexión definitivo en el escándalo fiscal. Esta estudiada maniobra de deslocalización residencial en Portugal, situada estratégicamente a escasos kilómetros de la frontera con Extremadura, tenía como único propósito pagar menos impuestos que en territorio español. Resultaba profundamente humillante para los contribuyentes españoles comprobar cómo el hermano de un mandatario, que defendía el incremento asfixiante de la presión fiscal impositiva, decidía eludir a la agencia tributaria española la hipocresía de cobrar un sueldo del erario público español mientras se fijaba la tributación en el extranjero. Desató un profundo clamor de regeneración cívica. Lejos de exigir responsabilidades o regularizar esta anómala situación residencial, las autoridades socialistas de la Diputación de Badajoz mantuvieron una complicidad pasiva verdaderamente alarmante ante las andanzas del músico. La documentación oficial aportada posteriormente al sumario judicial demostró de manera fehaciente que la propia Diputación Provincial tenía pleno conocimiento del traslado de residencia oficial a Elvas y decidió no actuar. En consecuencia, los altos cargos extremeños, la acumulación de estas irregularidades éticas y administrativas no tardó en atraer la atención de los colectivos de defensa jurídica de la capital de España, decididos a romper el muro de silencio que rodeaba a la familia presidencial. En abril de 2024, la organización Manos Limpias dio el paso procesal definitivo al presentar una querella criminal formal ante los juzgados de Badajoz. La denuncia penal acusaba de manera directa a David Sánchez Pérez Castejón de presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y delitos contra la hacienda pública. La querella recogía de forma rigurosa los indicios sobre el absentismo laboral prolongado del músico y su fraudulenta elusión tributaria mediante su fijación residencial en el municipio portugués de Elvas. El pánico institucional comenzó a adueñarse de los despachos de la Moncloa al comprobar que la denuncia penal de Manos Limpias no era un mero trámite archivado de forma exprés por la Fiscalía del Estado. A la causa judicial madrileña se sumaron de inmediato el partido Vox y la asociación Hazte Oír junto a abogados cristianos en calidad de acusaciones populares, aportando solidez jurídica al procedimiento. La jueza Beatriz Viedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, apreció la evidente veracidad de los indicios aportados y admitió formalmente la querella a trámite en la primavera de 2024. El cerco judicial sobre el hermano del presidente del gobierno comenzaba a cerrarse de manera implacable, rompiendo los esquemas de protección y de defensa mediática de Ferraz. La determinación de la magistrada Beatriz Viedma por esclarecer el verdadero alcance de la trama clientelar extremeña se tradujo en una espectacular intervención policial que sacudió la Diputación en julio de 2024. Agentes especializados de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil irrumpieron con orden judicial de registro en las dependencias oficiales del área de cultura extremeña. El minucioso registro de los agentes de la UCO se prolongó durante varias horas,
incautando abundante documentación física, discos duros corporativos y servidores de correo electrónico de la institución. Pero el minucioso volcado digital forense de las comunicaciones internas de la Diputación de Badajoz desvelaría una comprometedora red de mensajes cruzados que amenazaba con implicar directamente a la presidencia de la Junta de Extremadura en la protección del hermano de Pedro Sánchez. La asombrosa cantidad de pruebas informáticas y testimonios recabados por los investigadores de la UCO aportó una base penal tan sólida que la jueza Beatriz Biedma dictó un demoledor auto de imputación en noviembre de 2024. La magistrada imputó formalmente a David Sánchez por presunta malversación de caudales públicos, señalando la inasistencia sistemática a su puesto de trabajo financiado por el contribuyente extremeño. La instructora ensanchó significativamente el procedimiento al citar a declarar como investigados a Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación extremeña, y a otras 7 personas implicadas en el diseño administrativo de la plaza. La cúpula del socialismo extremeño se veía obligada a desfilar ante el tribunal para principios del año 2025, en un escenario procesal sumamente delicado. Incapaz de soportar la asfixiante exposición pública de su residencia fiscal portuguesa y el inminente rastreo judicial de sus cuentas bancarias, David Sánchez presentó su renuncia en febrero de 2025. El hermano del presidente dimitió de forma voluntaria de su puesto de jefe de artes escénicas en la Diputación de Badajoz para intentar desactivar el escándalo nacional. Aunque el colectivo Manos Limpias y las acusaciones populares celebraron esta precipitada salida como el primer gran triunfo procesal de la causa, la renuncia no detuvo el curso de las diligencias. La jueza Beatriz Biedma desoyó las desesperadas peticiones de archivo de la defensa, insistiendo en cuantificar el perjuicio patrimonial de 340.000 euros causado a la hacienda extremeña. El golpe definitivo de la instrucción penal se produjo en mayo de 2025, cuando la jueza Beatriz Biedma dictó el auto de apertura de juicio oral contra David Sánchez y los otros 10 investigados. La resolución judicial de la magistrada extremeña incluía una durísima crítica técnica a la gestión de la Diputación de Badajoz, la cual consideraba plenamente diseñada en el exclusivo beneficio personal del hermano del presidente. La instructora consideraba plenamente acreditado que el puesto directivo de actividades musicales había sido un artificio legal carente de necesidad funcional real. David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo eran enviados directamente al banquillo de los acusados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. La desesperada apelación formulada por los abogados defensores del clan presidencial fue rechazada de manera unánime por la sección tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz en septiembre de 2025. El tribunal extremeño confirmó plenamente la apertura de juicio oral al estimar que las pruebas de la Guardia Civil y los indicios de absentismo laboral poseían una solidez jurídica incuestionable. La confirmación del juicio oral dejó la causa completamente lista para ser señalada, desbaratando cualquier intento de bloqueo ejercido por el aparato fiscal estatal. David Sánchez Pérez Castejón se convertía de esta manera en el primer familiar directo de un presidente en activo de la historia española obligado a sentarse en el banquillo por corrupción. Las 6 históricas sesiones de vista oral fijadas por la Audiencia Provincial para celebrarse a finales de mayo e inicios de junio de este año 2026 han expuesto las mentiras del régimen sanchista. La comparecencia penal del hermano del presidente, teniendo que responder ante un tribunal extremeño por cobrar del erario español mientras residía fiscalmente en Portugal, marca el colapso ético definitivo de la izquierda intervencionista. El veredicto judicial de Badajoz que se dará a conocer en los próximos días mantiene en un vilo absoluto a todo el Palacio de la Moncloa, temeroso de un desenlace condenatorio de consecuencias catastróficas. Nadie sospechaba que el inminente veredicto contra el hermano de Pedro Sánchez desataría el pánico en la Moncloa, obligando a los fontaneros del Partido Socialista a activar una inmensa maquinaria de contrainformación para intentar salvar al presidente. La celebración del juicio oral contra David Sánchez Pérez Castejón en la Audiencia Provincial de Badajoz durante la primavera de 2026 representa el primer gran veredicto popular y judicial al que se enfrenta la familia del presidente del gobierno. Las 6 sesiones de la vista oral, distribuidas minuciosamente entre finales de mayo y principios de junio, mostraron la fragilidad de las coartadas tejidas desde el poder provincial para proteger al músico. El banquillo de los acusados vio desfilar a quien durante años operó bajo el absoluto anonimato del seudónimo de David Azagra, respondiendo ahora ante magistrados profesionales por delitos que socavan los cimientos éticos de la función pública. Aquel solemne escenario judicial se convirtió en un símbolo de la fiscalización ciudadana,
donde los privilegios de la Moncloa chocaron frontalmente contra el rigor de la ley en España. La Fiscalía y las acusaciones populares centraron su estrategia procesal en demostrar que la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz no obedecía a ninguna necesidad técnica real de la Administración. A través de las testificales de funcionarios de carrera, se acreditó que el puesto directivo fue creado en el año 2017 de manera fraudulenta y sin observar los rigurosos principios de igualdad, mérito y capacidad. La acusación administrativa desmontó la tesis defensiva de que se trataba de una plaza ordinaria, evidenciando que las bases de la convocatoria se ajustaron de forma deliberada a las preferencias personales exclusivas del hermano del entonces recién retornado secretario general del Partido Socialista. El coste total de este presunto desvío de caudales públicos extremeños quedó sólidamente cuantificado en la documentación oficial remitida por la propia Diputación de Badajoz al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. Los informes contables incorporados directamente al sumario judicial acreditaron que David Sánchez percibió de manera ininterrumpida un total de 340.572 euros brutos entre los años 2017 y 2025. Esta ingente cuantía de dinero, sufragada por los asfixiados contribuyentes de Extremadura, se destinó a pagar una plaza de alta dirección que, en la práctica, carecía de control presencial y de actividad cultural verificable en la región. Las testificales de diversos empleados públicos de la Diputación extremeña resultaron verdaderamente demoledoras para la defensa del hermano presidencial durante las intensas jornadas del juicio de Badajoz. Los testigos de carrera admitieron bajo juramento que no existía registro de la presencia física de David Sánchez en su despacho oficial y que las memorias de actividades presentadas anualmente carecían de sustancia real. Los encargados de validar las nóminas de la Diputación reconocieron la asombrosa pasividad de los órganos directivos, que permitían al músico cobrar su generoso sueldo mensual sin exigirle la jornada laboral ordinaria requerida para el resto de los trabajadores estatales. La revelación de su residencia oficial en el municipio portugués de Elvas desde el mismo año de su contratación, en 2017, completó el retrato de la hipocresía fiscal de la trama familiar. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil aportó al sumario pruebas contundentes de que el traslado residencial de David Sánchez tenía como único objetivo eludir el impuesto sobre la renta de las personas físicas en España. El hermano menor de Pedro Sánchez, cuyo sueldo procedía íntegramente de los impuestos de los ciudadanos extremeños, prefirió beneficiarse de las ventajas tributarias de Portugal, demostrando un absoluto desprecio por la hacienda pública del país que gobierna su propia familia. Pero los documentos incautados por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la Diputación de Badajoz contenían un revelador y explosivo correo electrónico que la defensa intentó ocultar desesperadamente durante toda la instrucción judicial. En estas comunicaciones corporativas secretas se sugería de manera nítida que la contratación blindada del músico formaba parte de una estrategia de seguridad financiera coordinada de forma directa con los despachos más influyentes de la dirección socialista en Madrid. Esta revelación digital, integrada formalmente como prueba de cargo en la audiencia extremeña, desarmó por completo la versión oficial que insistía en la total independencia técnica del proceso selectivo original. El principal responsable político de esta asombrosa trama de nepotismo regional es Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, exsecretario general del Partido Socialista en Extremadura y candidato a la presidencia de la Junta. Gallardo se enfrenta de manera directa a peticiones de largas penas de prisión e inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por haber amparado y firmado la plaza a medida de David Sánchez. La caída judicial de este destacado varón socialista extremeño arrastra consigo la credibilidad electoral de unas siglas que convirtieron las instituciones provinciales en su particular agencia de colocación familiar. Junto a Gallardo y el hermano del presidente del gobierno, el banquillo de los acusados de Badajoz sentó también a otros altos cargos de la Administración General extremeña, que facilitaron el blindaje del contrato. El exdiputado provincial Ricardo Cabezas Martín, quien ejerció como jefe de gabinete de Gallardo, y Manuel Candalija Calzada, exdirector del área de cultura de la Diputación, tuvieron que responder por su participación activa en el diseño técnico de la plaza. La imputación de esta cúpula administrativa provincial demuestra que la malversación de caudales no fue un hecho aislado, sino el resultado de una acción coordinada para desviar recursos públicos en favor de la élite socialista. El decisivo avance de esta investigación penal en Extremadura se debe en gran medida a la firmeza de las acusaciones populares ejercidas de forma unánime por Manos Limpias, Vox,
la Asociación Hazte Oír y Abogados Cristianos. Estos colectivos de defensa jurídica lograron superar la asfixiante presión política ejercida desde el Ministerio de Justicia y los reiterados intentos de archivo rápido formulados por la Fiscalía del Estado para forzar la apertura del juicio oral. Gracias a su constancia procesal, los ciudadanos españoles han podido conocer los pormenores de un caso de nepotismo y asalto al dinero público, que de otro modo habría quedado sepultado bajo el manto de impunidad gubernamental. La desesperada renuncia voluntaria presentada por David Sánchez a su puesto de jefe de artes escénicas en febrero de 2025 se reveló como una maniobra estéril para frenar la acción de la justicia. Aunque los portavoces oficialistas intentaron vender esta precipitada dimisión como un acto de asunción de responsabilidad para desactivar el escándalo, la jueza Beatriz Biedma insistió en que el abandono del cargo no borraba el presunto perjuicio patrimonial de 340.000 euros causado a las arcas de Badajoz. El juicio oral continuó adelante con absoluta firmeza, demostrando que el abandono del puesto blindado era la confirmación definitiva de la inviabilidad ética de su coartada laboral. La confluencia del juicio de Badajoz contra el hermano del presidente con el procesamiento judicial de su esposa, Begoña Gómez, por un jurado popular dibuja un panorama de asedio judicial sin precedentes en la Moncloa. El sanchismo se encuentra hoy en una fase de parálisis ejecutiva absoluta, donde cada semana los tribunales de justicia desmantelan una nueva pieza de la red de impunidad y privilegios, tejida en torno a la familia de Pedro Sánchez. Las resoluciones unánimes de la Audiencia Provincial de Badajoz y de la Audiencia de Madrid confirman que los mecanismos de control del Estado de Derecho siguen funcionando con independencia frente al abuso del poder político. Nadie sospechaba que el inminente veredicto penal contra el hermano de Pedro Sánchez por malversación y prevaricación extremeña coincidiría en el tiempo con una espectacular intervención policial que destaparía una inmensa trama de espionaje del Partido Socialista a la propia Guardia Civil. Si quieres seguir apoyando al periodismo de investigación sin censura que destapa las cloacas de la Moncloa, suscríbete a nuestro canal El Contrapoder, activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas exclusivas, comparte este vídeo en redes sociales para romper el bloqueo oficialista y déjanos tu opinión en los comentarios sobre esta histórica causa judicial. La creación de una plaza de alta dirección pública a medida para un familiar directo de la presidencia no suele responder a criterios de excelencia o de optimización de los recursos públicos de la nación. El asombroso caso de David Sánchez Pérez Castejón constituye el reflejo de un sistema de privilegios provinciales y nepotismo regional que el tono liberal de derechas ha denunciado de manera histórica. Mientras las familias españolas y los autónomos independientes deben hacer frente a una presión fiscal confiscatoria para sostener el engranaje burocrático del Estado, la casta del Partido Socialista extremeño se dedicaba a fabricar trajes laborales a medida sufragados con dinero del contribuyente. Hoy desentrañamos los detalles de este escándalo judicial que asedia de forma ineludible al Palacio de la Moncloa, una causa que ha terminado por llevar al hermano del presidente al banquillo de los acusados por presuntos delitos de corrupción. La firme e implacable instrucción penal dirigida por la jueza Beatriz Biedma desde el juzgado de el operativo policial que de manera definitiva dinamitó la coartada de normalidad laboral de la trama provincial se produjo en julio de 2024, provocando el pánico en la Diputación. Agentes especializados de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil irrumpieron de manera espectacular en el Palacio Provincial de Badajoz con una orden judicial de registro bajo el brazo. Durante varias horas de minucioso operativo de incautación de material tecnológico, la UCO intervino abundante documentación física, discos duros corporativos y correos digitales de los servidores centrales. Este espectacular y decisivo registro de la Guardia Civil aportó al procedimiento penal de Extremadura una inmensa base de pruebas informáticas que desarmaron las notas de prensa oficiales emitidas por la directiva socialista extremeña. Los análisis digitales forenses realizados por los técnicos de la UCO sobre las comunicaciones corporativas confirmaron que el puesto de coordinador de actividades de los conservatorios de música era una inmensa farsa. La plaza directiva, creada de forma exprés en junio de 2017 bajo la presidencia del varón socialista Miguel Ángel Gallardo, carecía de registros obligatorios de asistencia o necesidad funcional real. La Guardia Civil acreditó que los requisitos de la convocatoria se ajustaron en exclusiva a las preferencias personales de David Sánchez, permitiéndole operar bajo el alias de David Azagra. Este asombroso trato de favor sistémico sirvió para regalar un sueldo público ciego de 340.572 euros cobrados íntegramente del empobrecido erario extremeño.
La asombrosa e intolerable hipocresía fiscal de la trama de Extremadura alcanzó su clímax con la revelación de la peculiar residencia oficial del hermano de Pedro Sánchez en la pintoresca localidad de Elvas. David Sánchez había deslocalizado de forma oficial su domicilio a territorio de Portugal en el mismo año de su contratación, con el único y alarmante fin de eludir los asfixiantes impuestos españoles. Mientras desde la tribuna del Congreso de los Diputados el presidente asfixiaba a las familias medias con elevados impuestos y subidas tributarias coercitivas, su hermano cobraba de España pero pagaba en Portugal. Esta vergonzosa doble moral contable, tolerada y amparada de forma pasiva por la propia Diputación de Badajoz, que tenía constancia del cambio residencial y no actuó, dinamitó la credibilidad del sanchismo. Las desesperadas presiones ejercidas desde las altas esferas del Ministerio de Justicia y los recursos dilatorios de los abogados defensores del clan no lograron doblegar la determinación procesal del juzgado de Badajoz, pero la desesperada huida hacia adelante de la directiva socialista para boicotear la instrucción del caso extremeño desvelaría una inmensa red de influencias que obligaría a los jueces a elevar los cargos penales de forma inminente. Este duro y tenso pulso entre el intervencionismo gubernamental y los magistrados independientes extremeños confirmó que el Estado de Derecho en España sigue conservando resortes de defensa frente a la colonización de las instituciones públicas. El definitivo auto de transformación dictado en septiembre de 2025 por la sección tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz supuso el derrumbe judicial de la familia presidencial. La audiencia extremeña rechazó de forma unánime los recursos de apelación y confirmó plenamente el auto de apertura de juicio oral contra David Sánchez y los otros 10 investigados. Las 6 intensas sesiones de vista penal señaladas para celebrarse entre finales de mayo y principios de junio de este año 2026 expusieron ante la ciudadanía las mentiras del régimen. Se trata de una fotografía procesal histórica, donde por primera vez el hermano directo de un mandatario en activo se sienta físicamente en el banquillo de los acusados por corrupción. Junto al familiar del presidente del Gobierno de España, el banquillo de acusados de Badajoz sentó también a destacados cómplices que facilitaron el asalto al dinero de Extremadura: el exdiputado provincial Ricardo Cabezas Martín, exjefe de gabinete de Gallardo, y Manuel Candalija Calzada, exdirector de Cultura Provincial, tuvieron que responder penalmente de sus decisiones. Ambos altos cargos extremeños debieron comparecer para dar explicaciones sobre la flagrante ausencia de controles presenciales de David Sánchez y la inasistencia sistemática a los conservatorios. Sus testificales e informes judiciales desvelaron que la malversación de fondos no fue una negligencia menor, sino una acción coordinada y amparada de espaldas a los funcionarios independientes. El gran responsable y artífice de este presunto caso de nepotismo provincial es Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, exsecretario general del PSOE de Extremadura y candidato a la presidencia. Gallardo se enfrenta a durísimas peticiones de prisión e inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias cometidos durante su largo mandato provincial. Los informes forenses de la Guardia Civil demostraron que Gallardo amparó y autorizó de forma personal las nóminas de David Sánchez a pesar de saber que residía en Portugal. Su procesamiento penal representa el colapso absoluto de un socialismo caciquil que convirtió la cultura provincial en su particular agencia de colocación clientelar. La vista oral del caso de Badajoz contra David Sánchez Pérez Castejón marca un punto de no retorno político, con peticiones de condena insostenibles para la precaria estabilidad de Pedro Sánchez. La confirmación oficial ante el juzgado de que David Sánchez cobró 340.572 euros brutos de los extremeños sin apenas pisar Badajoz constituye la prueba material del saqueo. El absentismo del músico socialista y su residencia fiscal en Elvas representan la deprimente confirmación de la impunidad con la que operaba la cúpula del partido gobernante. La matemática penal extremeña de la jueza Beatriz Viedma ha demostrado la solidez de una instrucción penal que el sanchismo ya no puede controlar. Esta asfixia procesal de Badajoz coincide en el tiempo con la histórica y demoledora sentencia dictada por el Tribunal Supremo en junio de 2026 contra José Luis Ábalos. Mientras el hermano menor de Sánchez rinde cuentas en Extremadura, la que fuera mano derecha del presidente ha sido condenada a 24 años de prisión por el caso Mascarillas. El cerco judicial de la Moncloa se ensancha de forma definitiva con el desmantelamiento del caso Leire y la imputación de Belén Gualda al frente de la SEPI por parte del juez Pedraz. Las cloacas de Ferraz y la policía patriótica inversa de Leire Díez son el reflejo desesperado de un gobierno incapaz de amordazar a la Guardia Civil.
El inminente veredicto penal contra David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y la cúpula de Badajoz por la malversación extremeña asesta un hachazo moral definitivo al sanchismo. El desvío de los fondos de Extremadura y la elusión impositiva en Portugal dinamitan definitivamente los discursos oficialistas del reparto equitativo de la riqueza y el sostenimiento público. Nadie sospechaba que el inminente veredicto contra el hermano de Pedro Sánchez desataría el pánico en la Moncloa, forzando a los fontaneros del Partido Socialista a activar una inmensa maquinaria de contrainformación para intentar salvar al presidente. La ciudadanía española contempla hoy con indignación el asalto al patrimonio de los contribuyentes, exigiendo elecciones generales y una urgente regeneración institucional que devuelva a España al camino de la transparencia, la decencia y la libertad de mercado. El juicio oral celebrado en la Audiencia Provincial de Badajoz ha supuesto un antes y un después en la percepción que la ciudadanía española tiene sobre el nivel de degeneración institucional alcanzado por el actual Ejecutivo. Las 6 intensas sesiones del proceso judicial, desarrolladas entre finales de mayo y principios de junio de este año 2026, sentaron finalmente en el banquillo a David Sánchez Pérez Castejón, quien durante años operó bajo el absoluto anonimato de su seudónimo artístico de David Azagra. Tuvo que comparecer ante la justicia extremeña para rendir cuentas por delitos tan graves como la prevaricación y el tráfico de influencias. Esta comparecencia penal, inédita en nuestra democracia contemporánea, simboliza el momento exacto en que la red de protección de la Moncloa se agrietó de forma irreversible ante la firmeza de la judicatura independiente. El sumario de la causa, instruido inicialmente por la jueza Beatriz Viedma del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, desveló la asombrosa inacción que las autoridades socialistas mantuvieron frente al absentismo laboral del investigado. Las actas oficiales ratificaron que David Sánchez ocupó el puesto directivo de coordinador de actividades de los conservatorios de música de forma ininterrumpida desde su polémica creación en el año 2017, hasta su precipitada renuncia voluntaria en febrero de 2025. Durante casi una década, el hermano menor del presidente del gobierno percibió un flujo constante de dinero público extremeño sin que constara de forma fehaciente una actividad profesional real que lo justificase ante los funcionarios de carrera. La impunidad con la que operaba en Extremadura ha quedado expuesta ante la opinión pública como uno de los ejemplos de clientelismo regional más hirientes de nuestra historia reciente. Junto a David Sánchez Pérez Castejón, el banquillo de los acusados de la Audiencia de Badajoz estuvo ocupado por destacados dirigentes socialistas regionales que diseñaron y ampararon su polémico contrato blindado. El principal implicado político en este esquema de favoritismo es Miguel Ángel Gallardo Miranda, expresidente de la Diputación de Badajoz, exsecretario general del PSOE de Extremadura y candidato a la presidencia de la Junta. Gallardo se enfrenta a duras acusaciones por haber autorizado personalmente el nombramiento y la posterior retribución mensual de David Sánchez a pesar de las evidentes irregularidades en su desempeño laboral. La caída judicial de este varón socialista extremeño arrastra consigo el relato ético de un partido político que ha parasitado las instituciones provinciales en Extremadura. La complicidad de la administración provincial quedó plasmada en el procesamiento de otros altos cargos extremeños, como el exdiputado provincial Ricardo Cabezas Martín y el exdirector del área de cultura Manuel Candalija Calzada. Ambos cargos públicos tuvieron que declarar en calidad de acusados por haber facilitado presuntamente la tramitación exprés de la plaza y por omitir los controles presenciales habituales que rigen para el resto de empleados públicos de Badajoz. Los testimonios de los funcionarios extremeños evidenciaron que la plaza no respondía a ninguna necesidad funcional real de la provincia, sino al exclusivo interés político de ganarse el favor del presidente del gobierno. Las actas de la Diputación corroboraron que los mecanismos de fiscalización interna fueron anulados para amparar el blindaje del hermano menor del líder socialista. El coste total de este presunto desvío de caudales extremeños quedó plenamente cuantificado en la documentación financiera remitida por la propia Diputación de Badajoz al Tribunal Judicial en marzo de 2026. La institución provincial acreditó formalmente que David Sánchez cobró la asombrosa cantidad de 340.572 euros brutos durante los años que estuvo contratado en Badajoz. Esta multimillonaria cuantía fue incorporada directamente al sumario judicial como la cuantificación exacta del perjuicio económico causado de manera directa a las arcas públicas provinciales. Mientras los ciudadanos de Extremadura lidiaban con la falta de recursos y de infraestructuras básicas, los fondos públicos se destinaban a mantener el retiro dorado del hermano del presidente. Pero el hallazgo que verdaderamente dinamitó la defensa de la familia presidencial fue la confirmación oficial
de que David Sánchez trasladó su residencia fiscal a la pintoresca localidad portuguesa de Elvas desde el año 2017 con el único fin de eludir impuestos. Esta vergonzosa maniobra de deslocalización residencial en Portugal le permitía pagar significativamente menos impuestos que en territorio español, mientras su salario de alta dirección era sufragado de forma íntegra por los contribuyentes españoles. El descaro de eludir de forma sistemática a la agencia tributaria española mientras su hermano asfixiaba a las clases medias nacionales con subidas de impuestos confiscatorias representa la mayor incoherencia moral del sanchismo. La instrucción penal de Badajoz, iniciada a raíz de la querella criminal presentada en abril de 2024 por la organización Manos Limpias, ha sido un absoluto calvario para el aparato de Moncloa. A esta denuncia penal se sumaron activamente el partido Vox y la asociación Hazte Oír junto a abogados cristianos, ejerciendo la acusación popular con una firmeza jurídica verdaderamente implacable. Las acusaciones lograron superar los sistemáticos y desesperados recursos de apelación interpuestos por las defensas para forzar el archivo exprés del caso. La audiencia de Badajoz desestimó de manera unánime cada una de las maniobras dilatorias de la Fiscalía General del Estado, abriendo de par en par el banquillo de los acusados. El registro judicial practicado por los agentes especializados de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la Diputación de Badajoz en julio de 2024 supuso un punto de no retorno. La incautación policial de discos duros, ordenadores corporativos y miles de correos electrónicos de los servidores provinciales aportó la base de pruebas tecnológicas definitiva. La UCO comprobó digitalmente que David Sánchez apenas realizaba comunicaciones profesionales ni acudía de manera presencial a su despacho laboral financiado por el contribuyente extremeño. Estas demoledoras pruebas informáticas forzaron su precipitada e inútil renuncia voluntaria al cargo en febrero de 2025, en un desesperado intento de frenar la inminente citación como imputado decretada por la jueza Beatriz Viedma. La confluencia del caso David Sánchez con el enjuiciamiento criminal de Begoña Gómez dibuja una de las etapas de mayor debilidad y asedio judicial de la historia de nuestra democracia contemporánea. La esposa del presidente del Gobierno de España se sentará próximamente ante un jurado popular en Madrid para responder por 5 presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias, malversación, apropiación indebida e intrusismo. El desvío de los fondos de la cátedra de la Universidad Complutense Pública y la apropiación privada de la patente del software de transformación social representan el mismo patrón de asalto patrimonial al Estado, detectado en la causa de Badajoz. Ambos escándalos contables demuestran el preocupante favoritismo clientelar ejercido de forma directa por el entorno familiar íntimo del presidente. Este cerco delictivo sobre la familia presidencial adquiere una gravedad penal absoluta tras la histórica sentencia dictada por el Tribunal Supremo en junio de 2026 contra la antigua cúpula del Ministerio de Transportes. El exministro José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años de prisión y su exasesor de máxima confianza Koldo García de 19 años de prisión por los delitos de organización criminal, malversación, cohecho y tráfico de influencias. El veredicto del Tribunal Supremo confirma que la corrupción no era una anomalía menor, sino un engranaje sistémico instalado en el mismísimo corazón administrativo del Gobierno central de España. Las conexiones de los comisionistas de las mascarillas de la pandemia con los desvíos del IVA en el sector petrolífero de la trama de los hidrocarburos acorralan ya a múltiples ministerios nacionales. Para las familias españolas y los autónomos independientes, asfixiados bajo una presión impositiva asfixiante y el empobrecimiento continuado de las clases medias, esta impunidad del entorno sanchista resulta intolerable. Mientras el ciudadano de a pie es fiscalizado de manera coercitiva por el Estado, los familiares de Pedro Sánchez presuntamente eluden impuestos en Portugal, patentan software de la Universidad Complutense a su nombre y son beneficiarios de puestos públicos a medida, pagados con dinero público. El capitalismo de amiguetes y el intervencionismo estatal de izquierdas destruyen la libre competencia de los mercados y expulsan la inversión productiva internacional. El veredicto judicial de Badajoz marcará la caída moral e institucional definitiva de una élite gobernante, que se consideraba completamente inmune frente al peso del imperio de la ley en España. Si este monumental escándalo de nepotismo extremeño y elusión fiscal en Portugal te indigna tanto como a nosotros, te invitamos a unirte de forma activa a la batalla por la regeneración institucional de nuestra patria. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal El Contrapoder. Activa la campanita de notificaciones para no perderte las próximas exclusivas contables. Comparte este vídeo en tus redes sociales para romper el bloqueo oficialista y déjanos tu opinión bien
argumentada en la caja de comentarios sobre la inminente sentencia de David Sánchez.